Hola, buenos días a todos. Les agradecemos su disposición e interés en asistir a este seminario. Tenemos ya alrededor de 20 asistentes y se siguen sumando más personas. Así que mientras se siguen uniendo más participantes, les comparto una explicación general sobre el uso de la plataforma. Deben estar viendo una pantalla similar a esta. Porfa, Lilian, la que sigue. Por favor, agreguen sus comentarios en el chat. Solo tienen que dar clic en el botón que aparece hasta abajo y se desplegará una ventana para incluir sus comentarios. Reservamos un espacio acá en donde todos intentaremos dar respuesta a sus comentarios a través del chat. También, dado que tenemos el gusto de contar con la participación de especialistas internacionales que harán sus intervenciones en inglés, ponemos a su disposición el servicio de interpretación simultánea de inglés a español. Solo tienen que dar clic en el mundo que aparece en la barra de menú de Zoom, que está justo debajo de sus pantallas, y seleccionar el idioma de su preferencia. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mariana Gutiérrez Grados. Soy integrante de Iniciativa Climática de México y desde ICM coordino la colaboración con Climate Transparency para realizar el reporte sobre la transparencia climática. Hoy tengo el gusto de acompañarlos como moderadora y panelista de esta sesión. Nos acompaña también mi colega Lilian Sánchez, quien muy amablemente nos va a ayudar con la gestión de la plataforma. Y bueno, sabemos que son tiempos difíciles y desde la Iniciativa Climática de México esperamos que ustedes y sus familias se encuentren con salud y se mantengan sanos. La conversación de hoy está estructurada de la siguiente manera. La siguiente, por favor. Para iniciar la sesión tendremos un par de reflexiones. Primero, Jorge Villarreal de ICM nos hablará de por qué es importante tener una discusión sobre la transparencia climática en el contexto de la actual crisis sanitaria y de cambio climático que estamos viviendo a nivel global. Enseguida escucharemos un mensaje de Álvaro Umaña, socio fundador de Climate Transparency, quien a través de un video compartirá algunos mensajes clave para México. Después compartiré con ustedes los hallazgos clave de México en el reporte y una comparativa de lo que está sucediendo en otros países del G20, empleando los insumos desarrollados en el contexto de la colaboración con Climate Transparency. Después, con el propósito de tener una lectura y un entendimiento regional sobre qué está sucediendo en América Latina, mis colegas de Argentina y Brasil también compartirán los principales hallazgos en el reporte en materia de cambio climático y además de que nos comentarán qué es lo que está sucediendo con los paquetes de recuperación económica que se están emprendiendo en sus países. Por último, para cerrar con broche de oro la sesión, mis colegas Andrew Marquardt y Jorge Villarreal compartirán los resultados de la evaluación NDC Transparency Check, que es otro de los insumos elaborados en el contexto de la colaboración con Climate Transparency. Con ellos dialogaremos sobre algunos elementos que se requieren fortalecer en los compromisos climáticos presentados por los países en general y en particular la contribución nacionalmente determinada de México, presentada en 2016. Solamente les solicitamos que por favor incluyan sus comentarios en el chat. Bueno, entonces tenemos un panel de lujo el día de hoy. Tengo el gusto de presentar a nuestros panelistas por orden de aparición. Comenzamos con Jorge Villarreal Padilla. Jorge es politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en gestión energética y medioambiental de la Flaxo en México. Es integrante fundador de la Iniciativa Climática de México desde 2011 y es director de Transporte y Política Climática de ICM. Como consultor independiente en el área de política energética y climática, ha realizado consultorías para diversas instituciones internacionales y mexicanas,
Es integrante del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. También forma parte de Climate Transparency Initiative, de la Red por la Transición Energética y de la Red de Género y Medio Ambiente México. De Argentina nos acompaña Enrique Maurtúa, asesor senior de política climática en Fundación Ambiente y Recursos Naturales, desde donde lidera la discusión alrededor de la transición energética. Desde hace 15 años, Enrique está activamente involucrado en las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas con grupos de sociedad civil. Coordina el grupo de G20 de Climate Action Network Internacional, donde coordina posicionamientos de ONGs de todo el mundo. Entre 2011 y 2014 fue coordinador regional de Climate Action Network Latinoamérica, y Enrique lidera activamente iniciativas de incidencia en Argentina. También está con nosotros William Wills, asesor senior de Centro Clima. William cuenta con más de 10 años de experiencia en la modelación de escenarios de cambio climático, entre los que se incluye el desarrollo de un modelo macroeconómico para evaluar los impactos de las políticas climáticas en Brasil. Cuenta con una amplia experiencia colaborando con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, PNUD, ECLAC y WRI. Además, es autor y revisor de revistas científicas vinculadas a la energía y la política energética. Es coordinador ejecutivo del componente de modelación PMR, financiado por el Banco Mundial, en donde se simula el impacto de un mercado de carbono para el año 2030 en Brasil. Por último, contamos con la participación de Andrew Marquardt, asesor senior en temas de energía, medio ambiente y cambio climático de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Cuenta con numerosas publicaciones en dichos temas. Ha participado activamente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y liderado las discusiones sobre la transición energética justa bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas. Además, es autor intelectual del NDC Transparency Check, que daremos a conocer el día de hoy. Ahora sí, Jorge, el piso es tuyo. Muchas gracias, Mariana, y agradecer a todas nuestras colegas, amigas y amigos que nos están escuchando en la transmisión del día de hoy. Como comentaba mi colega Mariana, esperemos que todas y todos en sus casas se encuentren con bien y con salud, y que nos acompañen. Agradecemos que nos acompañen el día de hoy en esta revisión y presentación en México de los resultados para el país sobre el reporte sobre la transparencia climática. Y aprovecho para comentar y para agradecer el invaluable apoyo y esfuerzo de Mariana Gutiérrez, que como ella nos recordaba, ella es la coordinadora del proyecto al interior de Iniciativa Climática de México para la elaboración de este reporte y los demás documentos que hacemos en el marco de Climate Transparency Initiative, de la iniciativa de la transparencia climática, donde ICM es orgullosa miembro de este consorcio de 14 think tanks globales que se dedican a trabajar sobre la evaluación comparable y transparente del desempeño en materia de descarbonización del G20. La Iniciativa Climática de México diseña, somos una ONG mexicana sin fines de lucro, y nos dedicamos a apoyar los esfuerzos del país para incrementar la ambición y una efectiva implementación en México para el cumplimiento del Acuerdo de París. Diseñamos e impulsamos la implementación de políticas, programas y proyectos de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero a nivel nacional y subnacional. Y como comentaba, nuestra finalidad es atender la emergencia climática, promover un desarrollo integral, socialmente inclusivo y de bajo carbono en México. La siguiente, por favor, Mariana. Como les comentaba, nosotros somos un miembro con mucho orgullo de Climate Transparency Initiative, de la Transparencia Iniciativa Climática, y en el marco de esta transparencia climática somos 14 socios, 14 integrantes. Somos una asociación global que reúne expertos y centros de investigación y ONGs de la mayoría de los países del G20. Nuestra misión es incentivar acciones climáticas ambiciosas en las economías del G20,
Ofrecemos información a tomadores de decisiones y estimulamos el debate nacional, o buscamos estimular el debate nacional, como en el transcurso de esta sesión el día de hoy. Y el reporte que elaboramos año con año anteriormente, el Brown to Green, ahora se llama el Reporte por la Transparencia Climática. Este reporte contiene más de 100 indicadores, que son indicadores que proporcionan información comparable, verificada y transparente sobre el desempeño integral en materia climática de los países del G20, y el día de hoy tenemos mucho gusto en presentar algunos de los principales hallazgos. Antes de entrar a la sesión, a la presentación que nos hará mi colega Mariana sobre los resultados de México, permítanme hacer unas breves reflexiones sobre por qué nosotros en la Iniciativa Climática de México consideramos de gran relevancia reportes de esta naturaleza. Esta información que proporcionamos a través del reporte de la transparencia climática es comparable, verificada y transparente sobre el desempeño de las economías del G20. Y en materia de cambio climático, ¿por qué impacta o por qué es importante monitorear el desempeño de las economías de este grupo económico? Pues porque históricamente representan más del 90% de las emisiones de las emisiones de gases de efecto invernadero, y actualmente representan más del 86% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el mundo. Así es que lo que pasa en las economías del G20 importa, evidentemente, sobre el distinto desempeño o el curso que va a tomar una ambición climática. Esto es relevante averiguarlo, es relevante identificar en dónde estamos en materia del desempeño de la política climática en las economías del G20, porque particularmente 2020 es un año de inflexión. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el COVID, que lamentablemente ha impactado de forma severa y drástica, no solamente a nuestra sociedad y a nuestra ciudadanía en todos los países del mundo prácticamente, sino también impacta de forma económica. Y por lo tanto, frente a esa crisis económica que estamos viviendo actualmente, nosotros tenemos la oportunidad para poder presentar planes de recuperación verde que van a determinar el futuro de no solamente las economías y el bienestar social, sino también el futuro de la descarbonización en nuestros distintos países. En América Latina, por ejemplo, la recesión económica en estos 6, 7 meses equivale a más de 10 años de decrecimiento, según datos de la CEPAL. Entonces, la recuperación será determinante para identificar cómo vamos avanzando en la descarbonización de nuestros países y poder cumplir o no con el Acuerdo de París. Y el segundo elemento importante de por qué estamos en un punto de inflexión es porque estamos en el arranque de una mayor ambición climática. Y como nunca antes en la historia, nosotros hemos visto durante este año cada vez más un fuerte impulso a la acción climática. Hemos observado con muchísimo interés los anuncios que han hecho Francia, Reino Unido, Alemania, Unión Europea, China, Sudáfrica, Corea del Sur, Japón, para poder neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero, neutralizar el carbono a mitad del presente siglo. Y recientemente, ahora con el triunfo que está por ratificarse de Biden en Estados Unidos, la administración de Biden ha dicho no solamente que regresa al Acuerdo de París, sino además que ellos también buscarán emisiones netas cero para el 2050, y además recientemente se añade Canadá a este anuncio. Así es que los dos socios comerciales, principales socios comerciales de México, están ya en este anuncio, en esta ambición, junto con las principales economías del mundo, para poder avanzar hacia una descarbonización, hacia la neutralidad de la descarbonización a mediados de siglo, y eso sí nos coloca cada vez más cerca de cumplir los objetivos de largo plazo del Acuerdo de París. Este Acuerdo de París, para recordar, nos indica que debemos de estar o estabilizar las emisiones para que la temperatura promedio de la Tierra esté por debajo de los 2 grados centígrados y muy por debajo de los 2 grados centígrados y por debajo del 1.5 grados centígrados hacia finales del siglo.
Es una tarea importante porque ahora ya tenemos un incremento de 1.1 en comparación con los niveles preindustriales y nos queda muy poco margen de acción si nosotros queremos poder cumplir estos acuerdos de París y estar en este lugar seguro que nos indica la ciencia. Antes de darle la palabra a Mariana, recordar que este punto de inflexión también es una oportunidad, si la queremos ver así, debido a la pandemia. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las economías del G20 disminuirán entre un rango de 4 y 9% en este año, y en el sector de energía se estima que decrezcan 7.5%. Pero no solamente decrecen por la pandemia, que esto es atípico, sino también por las políticas que se han venido implementando previo a la pandemia. Gracias a una mayor penetración de energía renovable y eficiencia energética en estas economías, las emisiones del G20 relacionadas con el sector energético disminuyeron por primera vez en 0.1% en el 2019. Y uno puede decir, bueno, pues 0.1% no es mucho, pero es bastante considerando la tendencia que teníamos de crecimiento. Entre 2005 y 2017, las emisiones del sector habían crecido en una tasa promedio de 1.4 y en el 2018 se incrementaron en 1.9%. Y ahora nosotros tenemos por primera vez registrado un decrecimiento previo a COVID. Entonces, ese elemento de las políticas que hemos estado avanzando, más la paralización económica debido a COVID, pues nos pone en una situación de oportunidad para poder continuar con este camino, con estos tracks de descarbonización en las economías, siempre y cuando se tomen las decisiones adecuadas. Y esto es muy importante resaltarlo, porque si no se toman las decisiones adecuadas en los planes de recuperación y estructuralmente en nuestras propias economías, podemos revertir la oportunidad que tenemos de poder estar en trayectoria para el cumplimiento de los acuerdos de París, y vamos a poder y veremos crecer las emisiones a las tasas con las que hemos estado creciendo anteriormente, que rebasan la temperatura promedio de la Tierra más allá de 3 grados centígrados, de acuerdo a los distintos análisis que hemos elaborado en los últimos años. Así es que estamos en una oportunidad esencial. Y para poder darles algunos de los datos que nosotros hemos encontrado en este reporte, que esperemos les sea de utilidad para poder tomar decisiones, hacer análisis y para lo que ustedes requieran. Nosotros tenemos el día de hoy 2 grandes agendas en este evento. La primera de ellas es presentar los principales resultados para México, y de ellos se encargará mi colega Mariana Gutiérrez, pero también tenemos la fortuna y el gusto de poder contar con nuestros colegas Enrique y William, quienes también son integrantes de Climate Transparency, pero que además ellos nos van a dar su visión desde sus propios países, Argentina y Brasil. ¿Por qué es importante esta visión regional? Porque América Latina en ese escenario de descarbonización tiene que encontrar 2 cosas. Tiene que encontrar regionalmente su propia vocación de justicia climática y transición energética justa, y atender las desigualdades existentes en nuestros países a través de estos procesos de descarbonización. Y paralelamente también tenemos que encontrar nuestra propia vocación económica y nuestra propia vocación de desarrollo en el futuro. ¿Cómo se ve el futuro descarbonizado para nuestros distintos países? Se puede ver de distintas formas, pero nosotros consideramos que es mejor abordarlo desde una perspectiva regional y América Latina como una región. Por eso nos interesa particularmente el día de hoy lo que nos puedan ofrecer de información nuestros amigos y colegas William y Enrique. Y la segunda agenda de la sesión es el de transparencia climática. ¿Por qué es importante la transparencia climática? Y ahí contaremos con el valiosísimo insumo de nuestro colega y amigo Andrew Marquardt, que es el teórico atrás del Transparency Check, perdón por decir el nombre en inglés, pero la lista de revisión de transparencia para la contribución nacionalmente determinada de las economías del G20, en donde podemos ofrecer no solamente una revisión metodológica muy detallada de cómo se constituye técnicamente la contribución nacionalmente determinada, sino que también hacer algunas recomendaciones de por medio. Y dar seguimiento a la transparencia del NDC es relevante
porque la herramienta, el NDC es solamente un instrumento de planeación de política climática, pero el impacto de la contribución nacionalmente determinada es un impacto de gran envergadura económica, social, ambiental y financiera. Si nosotros no observamos con ojo crítico y con plena transparencia, con datos comparables, con metodología abierta y verificada de cómo se construye y cómo monitoreamos la NDC, no estaremos en capacidad de poder abordar de forma robusta lo que implica la agenda climática, que es este impacto financiero, económico y más allá. En ese sentido, tenemos esta fortuna de presentar estas dos agendas y reiterar que estamos en una oportunidad valiosa para el propio país, para que México aprovechemos este impulso que hay globalmente, no solamente de los anuncios en materia de neutralidad de carbono a mitad del siglo, sino también de los planes de recuperación económica y el avance de las políticas en materia de cambio climático. Estamos, reitero, en una oportunidad, en un momento histórico de inflexión, y este tipo de documentos y de información que colocamos a disposición de todas y todos ustedes, lo que busca es contribuir a este debate informado, técnicamente fundamentado, comparable, que nos permita tomar una mejor toma de decisiones. Muchas gracias. Mariana, de vuelta contigo. Muchas gracias, Jorge. Sin duda, este es un año clave para la acción climática y afortunadamente se vislumbra un escenario favorable. A continuación escucharemos un video de Álvaro Umaña, socio fundador de Climate Transparency. Voy a compartirles mi pantalla. En nombre de Transparencia Climática, quisiera darles una cordial bienvenida a este evento. El reporte de Transparencia Climática muestra qué hicieron o dejaron de hacer los países del G20 en cuanto a la política climática. Bien, contiene información novedosa sobre las emisiones en el año 2020 y resalta las características de los paquetes de apoyo contra el coronavirus. Este informe es el más completo y a la vez conciso y amigable al usuario sobre la política energética del G20. Al analizar la política energética de México, vemos que es inconsistente con los acuerdos de París y debería continuar con las subastas de energía renovable en lugar de recentralizar el sector energético alrededor de los combustibles fósiles. El fortalecer las subastas de energía renovable a nivel subregional fortalecería el sector y apoyaría el desarrollo limpio, obviando las barreras regulatorias a nivel federal. México está en un proceso de revisión de sus compromisos nacionales y esperamos que pueda aumentar su nivel de ambición para cumplir con los objetivos de París. Ahora sí podemos regresar a la presentación, Lilian, porfa. Sí, únicamente podrías dejar de compartir tu pantalla, Mariana. Ah, sí, claro. ¿Listo? Listo. Es la siguiente diapositiva, porfa. La siguiente. Ahí. Gracias. Perfecto. Bueno, antes de iniciar con los resultados de México, es importante enfatizar por qué la acción climática de los países del G20 es fundamental para alcanzar un futuro más resiliente, equitativo y sostenible. La que sigue, porfa. El G20, al ser responsables del 90% de las emisiones globales y albergar 2/3 partes de la población mundial, su impacto es determinante para el futuro del Acuerdo de París. Por eso preocupa que su reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sea lenta y no responda a las demandas para atender la emergencia climática global.
El conjunto de los esfuerzos climáticos del G20 son insuficientes para alinear la trayectoria de emisiones al Acuerdo de París, que busca mantener el incremento de la temperatura en 2 grados y con miras a limitarlo en 1.5 grados, que son los niveles de menor riesgo planetario de acuerdo con la ciencia. Mientras tanto, eventos climáticos extremos como huracanes, incendios, olas de calor y lluvias torrenciales se han intensificado a causa de la actividad humana. En México lo podemos ver con las inundaciones y deslaves en Tabasco y Chiapas, por ejemplo. Hay que recordar también que el promedio de la temperatura del planeta ya está arriba de los 1.1 grados centígrados, y si no cambiamos el rumbo de las políticas implementadas en los países del G20, podríamos alcanzar un escenario superior a los 3 grados centígrados. México, al ratificar el Acuerdo de París en 2016, tiene la responsabilidad de actuar. Hay que recordar que este acuerdo señala metas puntuales en materia de mitigación, adaptación y financiamiento. Esto involucra que los países tomen medidas para adaptarse a los efectos del cambio climático y fomentar la resiliencia, que contribuyan a disminuir emisiones en un escenario entre los 2 y 1.5 grados centígrados y alinear el financiamiento a estas trayectorias. La que sigue, porfa. ¿Por qué es importante atender el cambio climático en el caso de México? De acuerdo al reporte de Transparencia Climática, los efectos del cambio climático en el territorio están generando altísimos costos sociales y económicos. Cada año en el país se registran 126 fallecimientos a causa de los efectos asociados a cambio climático y también se pierden 3 billones de dólares. Esto equivale a 25,000 millones de pesos, lo que significa que cada año perdemos, por ejemplo, 9 de cada 10 pesos planeados para el gasto total del sector ambiental federal. También, si alcanzamos un escenario de incremento de 3 grados centígrados, implicaría que en México tendríamos 110 días al año con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, afectando los sistemas productivos y agravando los problemas de escasez hídrica que ya estamos viviendo en el país. Mientras tanto, si lográramos limitar el incremento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, podríamos evitar el 70% de los impactos en agricultura, el agua o la salud. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué está sucediendo con las emisiones de CO2 en el G20? Hay que recordar que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero son las emisiones de CO2 que resultan de los procesos de combustión. A la izquierda, como reflejo del impacto de las políticas implementadas con el impulso de energías renovables, incluyendo las grandes hidroeléctricas, también como resultado de un incremento en la eficiencia energética y un reducido crecimiento del Producto Interno Bruto en 2019, las emisiones del G20 se redujeron 0.1%. A la derecha, a raíz del declive de la actividad económica e industrial y las medidas de distanciamiento social por COVID-19, se prevé que al cierre de este año, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía disminuyan 7.5% en comparación con 2019. Pero hay posibilidad de que aumenten de nuevo, ya que varios de los paquetes de recuperación económica carecen de criterios ambientales y climáticos. En rojo, en esta gráfica, se observa que México es uno de los países del G20 que este año espera tenga un mayor declive en las emisiones de gases de efecto invernadero, con una disminución de hasta 12%. En la que sigue, porfa. Si analizamos las emisiones del país, se observa que estas han mantenido una tendencia al alza con un incremento de 63% entre 1990 y 2017, registrando en 2017 742 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que posiciona al país lejos de la trayectoria de emisiones requerida para alcanzar el escenario de 1.5 grados señalado en el Acuerdo de París.
Incluso aún cumpliendo con el nivel de ambición de los compromisos climáticos de México presentado en la NDC de 2016, que es el punto amarillo que ven en la gráfica, las emisiones aún se encontrarían lejos del rango requerido al 2030, ya que estas deberían de estar alrededor de 440 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que en caso de no lograrlo haría aún más difícil alcanzar el nivel de emisiones requerida al año 2050, que son las barras verdes que ven en la imagen. Este reporte coincide con otros análisis que indican que las metas contenidas en la NDC de México presentada en 2016 no se encuentran en la trayectoria de 1.5 grados, y también señala que existe bastante espacio para incrementar la ambición y alinear las emisiones a un escenario de 1.5 grados centígrados. Para ello, las emisiones de CO2 deberían de estar 45% debajo de los niveles de 2010 y alcanzar las emisiones netas cero al año 2050. Siguiente, por favor. Si hacemos un acercamiento a las emisiones CO2 vinculadas a la energía, notamos que el declive de las emisiones GI en México puede ser temporal debido al apoyo sostenido que se le ha dado a los combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas. Como pueden ver en esta gráfica, la distribución sectorial de las emisiones se ha mantenido constante durante la última década, aunque ha tenido una ligera disminución en las emisiones en los últimos 2 años. Entonces, aquí recordar que la principal fuente de emisiones GI son las emisiones de CO2 que resultan de los procesos de combustión. Y en el caso de México, el transporte y la generación de electricidad contribuyen con 35 y 27% de las emisiones respectivamente. Por eso es importante analizar qué sucede con el sector energético del G20. La que sigue, por favor. En el G20, el sector energético está avanzando hacia la descarbonización. La que sigue. En los últimos 5 años, la intensidad de las emisiones del sector energético disminuyó 10% y las renovables, incluyendo las grandes hidroeléctricas, incrementaron 20%. Sin embargo, aún el carbón mantiene una importante participación en la generación de electricidad del G20. Este es un importante reto para este grupo de países, considerando que estar en línea con el Acuerdo de París implica que el próximo año todos los países estén avanzando en la sustitución y retiro del carbón de su matriz energética, y haber sustituido el carbón por completo al año 2030. Hasta el momento, 5 miembros del G20 ya definieron fechas para sustituir el carbón. 13 países han definido restricciones para el financiamiento del carbón como parte de su política doméstica y también internacional. Y también, por último, las emisiones de CO2 asociadas a la energía disminuyeron 2% durante 2019. Aquí sigue, por favor. En este ámbito, México está avanzando en el sentido opuesto. México es integrante de Past Coal Alliance desde 2017, pero no ha diseñado un plan para la salida ni sustitución progresiva del carbón. De hecho, en México ya se anunció la compra de más carbón, así como la modernización de plantas, y recientemente se anunció la creación de una nueva planta carboeléctrica con una capacidad de 1,400 megawatts. Siguiente, por favor. Si hacemos un acercamiento a la matriz energética de México, actualmente las fuentes fósiles representan 89% de la oferta primaria de energía, siendo uno de los niveles más altos en las economías del G20. Incluso, aún con la penetración de energías renovables a raíz de 2013, la matriz energética aún no refleja un cambio importante, principalmente por la penetración de gas, que representa 37% de la matriz energética frente al 4% de renovables e hidroeléctricas.
Siguiente, por favor. Mientras tanto, el G20 se está moviendo en una dirección que apunta al crecimiento acelerado y la permanencia de las energías renovables. Como resultado de las condiciones de mercado y las políticas implementadas por diversos países, la participación de las renovables, incluyendo las hidroeléctricas, en la generación de la electricidad, incrementó a 27% en 2019 y se proyecta que este año cierre con una participación de 28%. En rojo destaca que en México la participación de las renovables en la generación de electricidad se encuentra entre los niveles más bajos del G20, con un incremento de 3% entre 2014 a 2019, mientras que en el G20 incrementó 20%. Siguiente, por favor. En general, el G20 está avanzando de manera pausada en la descarbonización, por lo que las medidas que se emprendan para la recuperación económica frente a COVID pueden cambiar el rumbo de las emisiones, ya sea para alinearlas a la trayectoria del Acuerdo de París o ir en sentido contrario. Los paquetes de recuperación económica del G20 se analizaron bajo 5 grandes rubros. Primero, que se destinara a inversión en infraestructura sostenible, ya sea para incrementar, por ejemplo, la capacidad de las energías renovables o el transporte bajo en emisiones. Dos, que se invirtiera en soluciones basadas en la naturaleza y el cuidado ambiental. Tres, que se destinaran recursos a la educación, la investigación y la innovación científica. 4, que se emprendieran medidas de rescate con condicionantes ambientales. Y 5, que se tomaran acciones para fortalecer políticas, regulaciones e incentivos con criterios ambientales y climáticos. Acá, como pueden ver, solo 4 países del G20, que son Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, cuentan con estímulos fiscales que contribuyen en mayor medida a la sostenibilidad. Sin embargo, los paquetes de recuperación del resto de los países del G20, incluido México, apoyan las industrias contaminantes o carecen de criterios de cambio climático. Siguiente, por favor. De hecho, durante la pandemia, el 54% del estímulo fiscal en el sector energético del G20 se ha dirigido a combustibles fósiles. Aquí, a pesar de que desde el 2009 los países del G20 se comprometieron a retirar el apoyo a los combustibles fósiles, la situación no ha cambiado significativamente desde entonces. Los países del G20 destinaron 130 billones de dólares para subsidiar carbón, petróleo y gas en 2019, que es un incremento respecto a 2018, cuando se asignó 117 billones de dólares. Algunos países están avanzando en la implementación de reformas para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Sin embargo, la efectividad de estas políticas dependerá de si logran incorporar consideraciones socioeconómicas, así como mecanismos robustos para la transparencia y la rendición de cuentas. La siguiente, porfa. Desde 2019, México es el segundo país que más subsidios destina a los combustibles fósiles después de China. Ha destinado 17 billones de dólares en subsidios a fósiles como petróleo y gas. La mayor parte de lo que se destina a petróleo, por ejemplo, se dirige a Pemex y en el caso de electricidad a CFE. Entonces, se han destinado 12.5 billones de dólares a petróleo, 2.6 billones de dólares a gas natural y 2 billones de dólares para la generación de electricidad a través de fuentes fósiles, dando este total que había comentado de 17 billones de dólares. Y se prevé que habrá un incremento en la generación de electricidad a través de gas natural, ya que el anexo 16 del presupuesto de egresos de la Federación
donde se desglosan los recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático. Se destina 73% de este presupuesto a transporte de gas natural, que son 40.8 millones de 55.6 millones de pesos que están catalogados para el rubro de la atención al cambio climático. La que sigue, por favor. Entonces, el cambio climático ya está reconocido como el riesgo número 1 a nivel global en el Foro Económico Mundial por sus impactos transversales desde la obtención de la materia prima, las cadenas de producción, suministro, operaciones, etcétera. Entonces, por ello, el G20 ha avanzado en el diseño de instrumentos financieros para apalancar los esfuerzos de cambio climático desde una perspectiva de mitigación y adaptación. En esta tabla, que posiblemente ven muy pequeña en sus pantallas, se identifican las distintas políticas implementadas en algunos países del G20. Se señalan las que son de cumplimiento obligatorio, las voluntarias o algunas que están en proceso de discusión. Aquí se evalúan 3 elementos principales. Primero, que se estén incluyendo principios verdes en el financiamiento. Segundo, que se esté trabajando en la divulgación y evaluación del riesgo. Y 3, que se asignen límites de crédito a proyectos de infraestructura contaminante. Aquí destaca que México, que está señalado en rojo, ya diseñó algunos mecanismos voluntarios para evaluar la resiliencia del sector financiero al riesgo. Sin embargo, aún hay distintas áreas en donde es necesario avanzar. Siguiente lámina, por favor. Hay que recordar que incluso si logramos mantener el incremento de la temperatura en 1.5 grados centígrados, los países del G20 tendrán que invertir en medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad y minimizar los altísimos costos sociales y económicos del cambio climático. Algunos países del G20 estarán expuestos a variaciones climáticas superior al promedio, aún en un escenario de 1.5 grados. Acá destaca que Australia, Brasil, Francia, Italia, México y Turquía estarán expuestos a sequías y escasez de agua. También Australia, India, México, Arabia Saudita y Sudáfrica vivirán más días con temperaturas extremas. Acá es importante destacar que incluso se prevé que el costo de adaptación incremente en países de desarrollo. Hay un estimado de 140 a 300 billones de dólares para el 2030 y que para el 2050 cada año el costo de adaptación sea de alrededor de 280 a 500 billones de dólares. La que sigue, por favor. De acuerdo al índice de preparación de la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame, donde se evalúan las distintas trayectorias socioeconómicas compartidas a través de distintos escenarios posibles, México, que está marcado con la línea mostaza, está por debajo del promedio de la capacidad de respuesta a la adaptación del G20, que es la línea que ustedes ven en color negro. Aquí, como resultado de estos distintos análisis y al tomar en consideración indicadores de gobernanza y la capacidad de movilizar financiamiento para atender la adaptación, se identifican necesidades puntuales para el caso de México, principalmente incrementar inversión, fomentar innovación e implementar los planes de adaptación. Aquí vale la pena señalar que tanto la estrategia nacional como el programa de cambio climático, que contienen las estrategias del país para hacer frente a la adaptación, aunque ya fueron aprobadas por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, hasta este momento no han sido compartidas con la sociedad civil. La que sigue, porfa.
Ya a manera de cierre, los resultados de las elecciones de Estados Unidos a favor de Joe Biden con compromisos climáticos ambiciosos, así como los anuncios de Reino Unido, Sudáfrica, China, Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, sobre alcanzar la neutralidad de carbono a mitad de siglo, enmarcan un panorama más esperanzador para la política climática global de cara a la próxima COP26. También México tiene la posibilidad de replantear su política energética para cumplir su contribución nacionalmente determinada e incluso incrementar la ambición. Y además destacar el importante rol que juegan los gobiernos locales para liderar la acción climática. Por ejemplo, ya hay casos exitosos en donde se han llevado a cabo subastas de energía a nivel local, por lo que esfuerzos más coordinados podrían hacer frente a las decisiones federales de recentralizar el sector energético alrededor de los combustibles fósiles. Y bueno, estos y otros insumos los podrán consultar en el reporte de transparencia climática y el diagnóstico de México elaborado en coordinación con Climate Transparency. Son más de 100 indicadores y aquí intentamos compartir con ustedes los hallazgos más relevantes para la discusión. Ahora sí les cedo la palabra a mi colega Enrique Maurtúa, que nos va a compartir los principales retos y oportunidades identificados para Argentina en el reporte. Muchas gracias, Mariana. ¿Cómo están? La verdad que muy agradecido con la invitación, siempre un placer compartir con todos ustedes. Para quienes no me conocen, yo trabajo en Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que es una organización argentina, miembro de Climate Transparency, y que... bueno, en mi caso particular, yo estoy a cargo de todo lo que es el área de cambio climático. Así que me gustaría compartir con ustedes, déjenme ver si puedo correr esto, gracias. Entonces, para lo que es Argentina, Argentina también es un país de G20, es la tercera economía más grande de Latinoamérica. Y bueno, acá en comparación con el resto de lo que son los países del G20, Argentina podríamos decir que es uno de los países más pequeños en términos de economía y posiblemente uno de los más pequeños en términos de emisiones. En la misma línea que Mariana lo contaba cuando hablaba de México, Argentina tampoco está alineado con sus objetivos del Acuerdo de París. Argentina tiene un objetivo incondicional para el año 2030, en donde prevé no exceder de 489 millones de toneladas, con la potencialidad de un objetivo supeditado a financiamiento internacional y apoyo de 369. Ninguno de los dos objetivos pone a Argentina en línea con el Acuerdo de París. Entonces, en este gráfico vemos como un promedio de esos dos valores, es el punto amarillo que habla del objetivo de la NS, y lo que tendría que ser para Argentina, que es un país que más allá de las dificultades que tiene, es un país que tiene índices de desarrollo relativamente positivos y una economía relativamente grande. Esto no deja de lado de ninguna manera que, al igual que el resto de nuestros países hermanos en la región, hay muchísimos desafíos en torno a combatir la pobreza, la desigualdad, problemas de trabajo y obviamente los impactos de la pandemia que estuvimos viendo o que estamos viviendo todavía en este año 2020. Cuando hablamos de energía, que es básicamente el 50% de la matriz de emisiones de Argentina, lo que vemos es que está dominada principalmente por los combustibles fósiles, todos los combustibles fósiles, ¿no? El 86% de la matriz primaria, como pueden ver ahí, es
fundamentalmente combustibles fósiles. En el caso de Argentina, quizás la particularidad o la distinción con otros países del mundo es que el carbón representa menos del 1% de nuestra matriz. Es un país en donde literalmente hay solamente 2 centrales a carbón en todo el país, y una de ellas está está sin funcionamiento. Entonces, el carbón es un combustible que se usa muy, muy poco en Argentina y que, bueno, siempre hay intentos de tratar de incentivarlo, lo cual es un desafío muy grande para lo que es la transición energética. Cuando vamos al tema de energías renovables, en Argentina sí hacemos la distinción, y ahí lo podrán ver en el gráfico, en donde vemos que nosotros sí hacemos la distinción entre lo que son las grandes represas hidroeléctricas y lo que son las pequeñas represas hidroeléctricas. Las grandes represas hidroeléctricas para nosotros no son consideradas energías renovables, más que nada por los impactos ambientales que tienen y porque eventualmente pueden también ser fuentes de emisión. Entonces, incluso por ley, en Argentina, las energías renovables, las represas hidroeléctricas, para ser consideradas renovables tienen que generar menos de 50 megawatts. Como ven, en Argentina la proporción de energías renovables es baja. Sin embargo, en los últimos años han crecido notablemente y hemos llevado han llegado, digamos, hasta este 5,66% que figura ahí abajo. Ahí está. Claro, estamos en una situación de crisis económica. Argentina, algunos conocerán que tenemos como esa tendencia a ser recurrentes en nuestras crisis económicas. Entonces, bueno, nuevamente la pandemia no ayuda a esto. Vale recordar que en Argentina pasamos de un gobierno que culminó su mandato en 2019 a un gobierno nuevo del tradicional partido justicialista de acá de Argentina y que bueno, han cambiado muchas de todas lo que son las decisiones o los intereses. Para Argentina siempre hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con la generación de dólares, que tiene que ver con la generación de divisas. Y en ese sentido, Argentina es un país que centra mucho la generación de divisas en lo que es la extracción de recursos naturales y la comercialización de recursos naturales. Por un lado, los energéticos, y por otro lado, lo que es el campo. Entonces, acá lo que vemos en estos gráficos que están ahí son proyecciones que hay de lo que se espera que sean los potenciales para lo que son para lo que es la producción de divisas. Y en ese sentido, fíjense cómo las proyecciones más en colores dorados o marrones, que tienen que ver con el crudo y con el gas natural, esas son proyecciones que creo que en el gráfico se me taparon los años, pero son hacia 2030, en donde se espera desde el sector energético que representen una gran incorporación, una gran generación de divisas para nuestro país. Mucho más, incluso en algunos casos, que lo que tiene que ver con todo lo que es la producción agropecuaria. Incluso lo que figura ahí abajo es que Argentina recientemente ha reestructurado lo que es su deuda con el Fondo Monetario Internacional, posiblemente el aporte del Fondo Monetario Internacional más grande de su historia, que se generó en 2018 y que, bueno, lamentablemente está atado a estas producciones. Por un lado, las exportaciones de lo que es el campo y por otro, lo que es el sector o la exportación de hidrocarburos. Argentina obviamente tiene
una gran reserva de gas no convencional llamada Vaca Muerta, algunos lo tendrán presente, y que es donde lamentablemente mucha de la dirigencia política tiene puestas las esperanzas para esa generación de divisas, para la generación de inversiones, para la que es la prosperidad de nuestro país. Este año tan particular que ha golpeado a todas las economías del mundo ha generado que se generen también planes para poder colaborar con muchos de los sectores productivos de los países. Argentina no fue la excepción y habrán notado que Mariana en ningún caso habló de Argentina, hablando de esta recuperación verde, porque lamentablemente mi país no ha generado incentivos en esa dirección. Lamentablemente ha sido principalmente en la dirección opuesta. Hacia principios de este año, nuestro país fijó un precio para el barril de petróleo. Esto hizo que no importa el costo, o mejor dicho, el precio del crudo a nivel internacional, que es lo que normalmente mueve el precio de los combustibles. En Argentina ese precio lo fija y subsidia la diferencia del Estado. Más hacia la mitad del año se genera un plan para estimular más y generar más infraestructura, incluso con una promesa de un gasoducto que conecte Vaca Muerta, que está hacia el sur, centro de la Argentina, con Brasil, para exportar gas a Brasil también. Y el presupuesto de 2021 también incorpora una gran carga de subsidios para los combustibles fósiles. Más aún, aparte de los subsidios que se agregan, está en el Congreso en estos momentos un avance para un impuesto a las grandes riquezas, es decir, para ese 1% del país que tiene grandes riquezas acumuladas, una única contribución con un impuesto que espera recaudar en el orden de los 300.000 millones de pesos argentinos, pero la sorpresa es que el 25% de ese impuesto a la riqueza estaría destinado a la inversión en este gas no convencional. Para que se den una idea, eso representaría en el orden de 1.000 millones de dólares o $1 billón americanos. Y ahí incluso algo que siempre nos sorprende y que es lamentable es que, bueno, parte de esto es parte de las medidas de energía de lo que es la contribución nacionalmente determinada de Argentina, en donde justamente una de las medidas que se considera, si bien vale aclarar que está en proceso de revisión y que en diciembre Argentina tendría que tener una nueva NDC, bueno, hay una de las medidas que está considerada, que es la sustitución de combustibles líquidos por gas, justamente en esta línea de estímulo del sector. Y el otro componente, y esta ya es la última diapositiva, es justamente el sector de usos de la tierra, que para nuestro país, en Argentina, sí es una parte muy importante. Para lo que son las emisiones de nuestro país, representan casi el 40% de las emisiones, y ahí está contemplado todo lo que es la deforestación, la agricultura y la ganadería. La ganadería siendo una gran actividad en Argentina y que tiene una gran participación en lo que es la matriz de emisiones de nuestro país. Habrán visto que en el gráfico de la izquierda, justamente lo que se ve es que las tasas de deforestación han bajado hasta el 2014 y después han aumentado un poco. Lamentablemente, durante la pandemia es una de las actividades que de hecho aumentó sus valores. Aumentó la deforestación ilegal durante el tiempo de pandemia. Todos estábamos en cuarentena, la gente que deforestaba no. Así que bueno, otro gran desafío para nuestro país tiene que ver con la ganadería, que bueno, muchos conocerán lo que representa el mercado de la carne para nuestro país, pero que al mismo tiempo tiene muchísimos impactos en la deforestación y en el ambiente de nuestro país. Durante este año, Argentina ha tratado de estimular no solamente lo que es el ganado bovino, sino que además el ganado porcino, con un potencial acuerdo muy grande de megafactorías de cerdos con China, que bueno, lamentablemente generó una
una oleada de campañas muy grande, fundamentalmente basados en lo que es la estimulación de pandemias, por ejemplo. Así que bueno, así en un solo pantallazo, déjenme cerrar y quedar a disposición para ahora o para otro momento que quieran contactar para saber más. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias, Enrique, por compartir información tan importante sobre lo que está sucediendo en Argentina. Acá destaca que similar a México, en Argentina aún tienen un largo camino por recorrer para incorporar una discusión sistemática y seria alrededor de la transición energética justa. Y bueno, ahora nuestro colega William Wills compartirá los hallazgos más relevantes para Brasil. ¿Sí está William Wills? Ah, sí. Thank you, Mariana. Thanks, Jorge, for the invitation. I'm very happy to be here. I'm going to share my screen and my presentation. Can you see it? Okay. Okay, so my name is William Wills. I'm a senior researcher from Centro Clima, COPE, in the Federal University of Rio de Janeiro. And we've been working together for 3 to 4 years now in climate transparency. And I'm going to show you results from Brazil. Yes, first part, I'm going to show you the same graph, showing you the change in GDP and energy for Brazil, the projected change according to Enerdata. More recent studies and preliminary results here from GDP in Brazil shows a reduction in GDP closer to 5%. But if the second wave comes strong, then it's going to be worse, closer to what is pointed out here, around 7%, more or less. Yeah, it's tough for every nation. Regarding the stimulus in Brazil, as you know, Brazil is, let's say, medium-income country with very high inequalities, one of the most unequal countries in the world. So the government had to help the poor families, poor people, poor population with this emergency rescue from these families who could not work during lockdowns and so on. So biggest part of our stimulus is appearing as brown there because it's related to social, this social part. And around 60% of the population, 60% of the population received this emergency help. And they are below the poverty line. So it's a huge number for Brazil, and it was very important to keep these families alive and being able to eat and so on. So and this was already 10% of our GDP expanding this kind of measures. So we did not have much space to promote green stimulus. I think if you take a look on the graph, most of the countries with the most brown parts here, it's developing countries. So I think it was more or less the same for those countries. Talking a bit about the NDC updates and the work that Andrew and Jorge will discuss later, we have identified 3 recommendations for Brazil for the next NDC. Well, this assessment was based on the Paris Agreement decision that was made after the presentation of the NDCs in 2015. So it was not expected that Brazil would meet all the items that were mentioned there. But for the next NDC, we have 3 major points here. We need to clarify, the country needs to clarify if revisions in the national inventory will affect the absolute emission targets. And we had an inventory revision for 2005, and our target is based on 2005. It's we have a 37% reduction in relation to 2005
for 2025 and 43% reduction in 2030 in relation to 2005. So it's very important that the country confirms that we have this absolute emission target, and this will not change with the revision, because in the revision we have very much higher emissions, so it would represent that Brazil would not have need to make much effort to reach the goals. We have to mention the period of implementation of the actions that we proposed. We cannot wait until the last year and say that it was not possible to implement. We need to have interim, let's say, milestones for the implementation, and we need to provide information about the consultation processes, public participation, engagement, and so on. This is also very important. It's not being very transparent up to now, this process in Brazil. Regarding adaptation, the assessment in the report shows that Brazil, if you take a look here on the bottom, it's not one of the most impacted by climate change. We have 15 countries that are in worse position, but Brazil is vulnerable, let's say, to it, because we have a very big agricultural sector. We also have a lot of renewables and a lot of hydroelectricity. So if rain patterns start to get different, we can have problems in generating electricity. So we have to pay attention to that, and we have to make an effort to go to the 1.5 scenario. Regarding mitigation, I'll pass through the graphs for the G20 and compare to the results of Brazil, but I'll start showing that Brazil is not on track for a 1.5 world. Here we have emissions from Brazil since 1990s, and in brown here we have land use emissions until 2017. It was a big part of our emissions, like 2/3 of our emissions were just for land use change, not agriculture included. If we include agriculture, it was even bigger than that, 75%, let's say, in the past. But after this big reduction here, it was closer to 1/3 related to land use change, 1/3 of the emissions related to agriculture, and the last third related to energy, more or less. But we have seen dangerous trends. Recent trends in deforestation, it's going up since 2012. So for the last 8 years, deforestation trends are going up. And in the last 2 years, it went even 2019 and 2020, deforestation is even bigger. So if you take a look here in our NDC goals, that's where we promised that we would be in 2025 and 2030. And with this projection from CAT, we are not in line with 1.5 degree. We should pass through this area here, okay, to have this fair share of the 1.5. Well, this is more like a provocation for the discussion, because it's very difficult to say what's the fair share for each country, but it's clear that everybody will need to compromise more and to make more efforts to go down to reduce emissions. Well, here I show the participation of renewables in the primary energy. In the case of Brazil, we are in a good position, let's say. Let's put like that. If we compare to other G20 countries, we have a big part of renewables in our energy matrix, 43%, including hydro. So we have a lot of hydro, we have a lot of biomass being used here, ethanol for vehicles, for light vehicles. Also, we have wind growing very fast for the last decade, and solar is starting to grow really fast. If we take a look here in different aspects
we can see that comparing to the G20 countries, we classify very well compared to them. For example, in emissions intensity of the power sector because of hydro, because of wind, and that the trend in the last 5 years was very negative for Brazil. We reduced 47% the intensity of emissions, but it's tricky there because in the beginning of the period, 2013, 2014, we had like hydro crisis. We have very dry years for 2 or 3 years in a row, and that's why in 2013 and 14 we had to turn on all the thermal power plants using natural gas, oil, and other fossil fuels. So if we compare now that we have the rain coming as usual, and compared to those dry years, we have a big reduction in emissions intensities. Here we have the comparison to the growth in share of renewables. As we have already a lot of renewables, it's difficult to grow very fast because this growth, it's over a very big position that we have. If you take a look on transport emissions, here we have a big reduction per capita, and this is also tricky because most part of it was because of a very deep economic crisis we had in Brazil in 2015 and 2014. And after that, we didn't recover until now. Our GDP in 2013 and 14 was higher than what we have now. So this is why we classify good here in this trend, but it's also tricky if you take a deeper look on it. Okay, emissions from buildings. This is very linked to the intensity of emissions of the power sector, because main fuel for the building sector is this electricity. So that's why we have a huge reduction here. And if you take a look on the emissions intensity of industry, we're not very well positioned, and we didn't see reduction as most part of the G20 countries presented. Okay, and this is I think this is key for Brazil, because we are like we are trusting too much base industry and energy intensive industries, and we are not prioritizing high aggregated value industries. So I think this should be watched closely by the government, and we have to try to go to richer industry, let's say, let's put like that, with more bigger aggregated value on its products. Here we have the emission intensity of the power sector. We show that we are very low here. Also, we just lose to France, who uses a lot of nuclear power to produce energy, but we are very low here. And if we compare to the G20 average, it's really lower. Here is the share of renewables in power generation. What did we grow in the last 5 years? And the breakdown here for Brazil, we have a lot of hydro, 63%, 9.2% of wind. Solar is small here, but it's growing very fast. In the next decade, it will go closer, higher than 5% for sure. And then biomass and waste also with 9% of participation. Then we have 10% natural gas, 1% oil, 4% coal, and 3% nuclear. That's our energy, our matrix for power generation. Here we have per capita transport emissions. Okay, and we are also lower than the G20 average, in part because of biofuels. Right, we use a lot of ethanol. It's like 40%. It was in the past like 50% of the consumption for light vehicles. We had ethanol being used. All our gasoline is mixed with 27% of ethanol. So this is very good. But part of this result is also because we are a middle income country, and we have a lot of inequality. So we have a lot of poor people who can't afford a private car.
because if they could, they would buy a private car, because our public system, transportation system, is very bad. We are not efficient at all. We should invest in rail system, subways, and so on. Okay, going to the next indicator. Building emissions. We are in a tropical weather. We don't need to heat our buildings, so that's why our intensity is very low if compared to G20 countries. Don't have much to say there. Here, if we take a look at the intensity of the industry, we produce cement, we produce steel at a lower emissions intensity than other countries because of our energy matrix, because of our steel production uses like 25% of our steel production is using charcoal. So this is very different from other countries, and that's why we have a lower intensity here compared to the world average. Okay, but the problem is not our let's say absolute level. Our absolute level, it's good, it's okay if compared to other countries. The problem is our trend. Our trend is going up while other G20 countries are going down. This is the most important thing we have to show here, and also we have to pay attention to that because it's part of our developing strategy for Brazil. Let's say a broader developing strategy for Brazil. In the agriculture sector, it's like 1/3 of our emissions, and biggest part of it, it's enteric fermentation. We have more bovines in Brazil than humans. We have more than 210 million bovines here in Brazil, and it's the biggest part of our agriculture emissions together with manure. And if we compare to the average G20 countries, we see this very different participation. And here is the land use sector. We can see the very steep decrease from 2004 to 2012. We had 84% reduction in land use change in tree cover loss. Okay, but then from 2012 to 2019, we could see this 122% increase, and it's worrying because in the last 2 years it's going up very quickly. And if we want to stay within the 1.5 limit, we have to finish with this, and that's very important for Brazil. And if we take a look on this graph and the graph of GDP growth per year, it's completely the opposite. The years that we grow a lot, we have small deforestation, and the years that we grow less or have an economic crisis, deforestation goes up. So this is an important trend that we have to keep in mind. And to finish here, I'm talking about fiscal policy subsidies, to be more specific, where Brazil is right now in that graph that Mariana also showed, and Enrique for Argentina and Mexico. But the good part here is that Brazil is on this negative trend, at least in the for subsidies for consumption. But we have approved in the Congress in the last 2 years ago, a bill that gives oil producers some subsidies until 2040, and this is worrying, and we have to pay attention to that. And here is the share of subsidies by fuel type. Most of it goes to petroleum, 74%, 24% for natural gas, and 2% for coal. So we have to change that to keep in line with the 1.5-degree scenario. This is very important that we start to change and stop with this kind of subsidies for Brazil as soon as possible. Okay, so this is what I had to present for you today. Thank you very much. Thank you again for the invitation. Mariana, please. Muchísimas gracias, William. Conocer la experiencia de Brasil ayuda a tener un panorama más completo sobre lo que está sucediendo en la región. Aquí es importante destacar la importancia de contrastar los indicadores y complementarlos con las decisiones del gobierno e intentar recuperar lo más relevante de la discusión pública, que es parte de lo que los distintos socios hacemos como parte de Climate Transparency.
Y bueno, nada más destacar que podrá haber distintas opiniones en la región sobre las energías renovables y las alternativas para avanzar en la descarbonización, pero parece que coincidimos en repensar en cómo avanzamos en la transición energética, ya que no queremos rebasar el incremento de 1.5 grados, dado que la ciencia ya advierte de las consecuencias irreversibles en materia ambiental. Acá en el chat están preguntando sobre las presentaciones. Con mucho gusto les vamos a hacer llegar esos insumos. De hecho, ahorita ya en el chat tienen los enlaces a las versiones en inglés de los documentos. También tendremos la versión en español de todos estos documentos y bueno, principalmente en el reporte ampliado sobre la acción comparable del G20 y el análisis de México. Estamos trabajando en la traducción y posiblemente los tengamos hasta inicios del siguiente año, pero con mucho gusto se los haremos llegar. Y bueno, ahora le paso el micrófono a mi colega Andrew para que nos comparta los insumos sobre NDC Transparency Check, por favor. Thanks very much, Mariana. I'm just going to try and share my. I'm just trying to share my screen. Oh, there we go. Okay. Can you all see that? Sí. Yes, we can see that. Wonderful. Okay. My name is Andrew Marquardt. I'm from the University of Cape Town, and we are one of the partners in Climate Transparency. Thanks very much for the invitation. It's always very interesting for us to attend launches of this kind and get a sense for what's going on in different regions. And there are a lot of very interesting parallels between South Africa and many Latin American countries. So this is very interesting. The only thing that we're really sad about is that we are not actually in Mexico, which would have been a lot better. But perhaps next time when the pandemic has passed. I'm going to talk about the NDC Transparency Check, which is a new tool that we have developed in Climate Transparency this year. The focus of this is the current group of NDCs and the NDC updating process, and then thereafter looking more broadly at NDCs as they get updated every 5 years. The form that the tool takes is that we have a methodology document which you can download from the website, and then there is a template that goes with the methodology document. And so far we've completed 3 of these assessments of NDCs, one in Mexico, one in the EU, and one in Argentina. And these have mainly been driven by the partners in those countries. And we're in the process of completing the assessment of all the other G20 NDCs in the context of the NDC update that countries are busy undertaking at the moment. The transparency check is built around guidance on information which needs to accompany NDCs, and this was included in the Paris Agreement. It's referred to as information for clarity, transparency, and understanding. And the Paris Agreement mandated parties to develop a set of guidance on this, which they did in COP24 in Poland, and that was the decision that came out of that is the basis for this process. So this is something that parties to the Paris Agreement are obliged to consider when updating their NDCs. The guidance is not obligatory until the second NDC, but countries are very strongly encouraged to include it.
What the information focuses on is primarily NDC targets and the kind of information that one needs to understand what the targets mean and what the underlying methodological assumptions are around the targets, and any other information that's necessary to understand the targets clearly. And then also the relationship between the targets and the global goals that are included in the Paris Agreement. So why, for instance, a particular country's target is either sufficient or insufficient in terms of its being a contribution to those global goals. Sorry, I'm just trying to. Oh, there we go. Okay. The transparency check it fits into part of what is referred to as the Paris Agreement ambition cycle. And that is the cycle of around 5 years where signatories to the Paris Agreement, which is at this point almost all countries in the world except the US, which will hopefully rejoin in the next 3 months or so, are obliged to submit NDCs every 5 years, which contain information on what their mitigation goals will be, and then also in many instances adaptation and also information on support. As part of this, they're obliged now to include information to facilitate clarity, transparency, and understanding. This then proceeds to a phase where countries report on through their biennial transparency reports under the Paris Agreement on the implementation of their NDCs and the achievement of their targets. These reports are reviewed by a technical expert review team, which then makes suggestions to each country about how they could improve this reporting. And then all of this goes into a global stocktake, which the first of which is going to be held in 2023, which provide an opportunity for us to assess how we're doing in terms of the global goals. So whether the sum of all countries' actions and proposed actions on climate change will actually address the goals of the Paris Agreement, and particularly whether mitigation actions are sufficient to keep temperatures under 2 or 1.5 degrees. One of the key values of having this information to facilitate clarity, transparency, and understanding, and one of the reasons why it's so important, is that this information is used to develop a synthesis report, which will effectively draw a conclusion on what the combined impact of all countries' mitigation actions will be. And the first one of these was produced by the UNFCCC Secretariat in the run-up to Paris, and then updated afterwards, which told us very clearly that what countries had put forward was collectively insufficient, and that's what led then to the Talanoa dialogues and a lot of what fed into the 1.5 degree report by the IPCC, and it's what countries are considering now as they update their NDCs. So we know from that synthesis report that if all NDCs were implemented, we would still get between 2.8 and 3.2 degrees temperature change, which is still too high. And so that process is a very valuable corrective. Then after the global stocktake, that is supposed to inform NDCs, the next round of NDCs. And where we are in this ambition cycle at the moment, because Paris is really only beginning to be implemented now, but the period before Paris, we have had a kind of proto-stocktake, if you like, in preparation, which is the Talanoa dialogues, and where countries are now updating their NDCs in the light of that and the 1.5 degree report, which is telling us very clearly that what we're doing so far is inadequate. What parties are required to communicate this information on? First of all, NDCs have to progress
both in their form and also in their mitigation ambition, from one NDC to the next. They should represent countries' highest possible ambition. They should have this long-term goal in mind, and should be part of the long-term goal, and demonstrate what the connection is between what countries are doing and what the global goal is. And I'll get to how countries go about doing that in the next few slides. All of this provides a link between the efforts of individual countries and the long-term global goal, and especially in terms of equity, in terms of what different countries should be required to do in terms of what their responsibility for climate change is and what their capability to respond is. And the only place where countries provide information on these kind of considerations is in terms of this information which is included in their NDCs. There is no other place in which this information is actually provided in that whole ambition cycle around the Paris Agreement. The context and why this information is important, as I said earlier, it clarifies NDC targets. It requires parties to state these grounds for why, and that automatically provides an incentive for parties to think more deeply about why. It also outlines how the NDC was developed, and it shines some attention on the process, and that's also very valuable from a national point of view. One of the key important things about this is that there is no technical expert review process for this information. So unlike other parts of the system where, for instance, greenhouse gas inventories are subjected to an international review, other reports on finance are subjected to these reviews, and reports on the countries reporting on progress with their NDC is also subjected to international review, but there isn't any review process for ICTU information. And so this creates quite a valuable opportunity for civil society as well to sort of fill that gap in a way. The kind of information that is included, information on the NDC target itself, the reference point, if you have an NDC that is related to a reference point, in other words, a reduction of emissions below a base year like 1990, or a reduction of X percentage beneath your BAU. Time frames, how long the NDC period is, what the period of implementation is, what the NDC covers, whether it covers the whole economy or just parts of it, whether it leaves parts of it out, like the land sector or other parts, and then what the assumptions and methodological approaches are. Then the second type of information includes a range of contextual information, including information on relevant national circumstances, on the planning process, on how different stakeholder groups have been included or not included, particularly vulnerable groups, on what the plans are for implementing the NDC as well, whether the party has them or not, which policies and measures they have in mind to implement it, etc. And then lastly, information on how the NDC target contributes to these long-term global goals to well below 2 and 1.5 degrees in the Paris Agreement. So the way we've structured this check is that we've structured it as per the Annex 1 of 4CMA1. For those who don't follow the arcane world of UNFCCC reporting, what that really means is that we've structured it in the same way as the guidance. So following the guidance in a sort of in the same way that it's structured in the annex, it's most parties that have reported on this have reported in the same order. So it's a fairly easy, there's a fairly easy correspondence between the guidance and the assessment. We have produced a template that is fairly easy to work through with the aid of a methodology document that provides guidance on how to complete each step. And we've provided fairly clear instructions on how to do this. In some instances, this involves more judgment than in other instances, particularly
in areas that where this guidance hasn't really been used very much in the past, and also particularly in areas where it requires some political judgment. But we've tried to minimize those. And this helps you to give a fairly complete picture of which information is there and which information is missing. It's not aimed at assessing the quality of the information that is provided by countries. It's really aimed at assessing whether countries have provided the information or not. Questions like, is the NDC's target ambitious enough, etc., are assessed in a different process by the reports that have just been reviewed by the last 3 speakers. But this assessment doesn't speak specifically to whether countries have ambitious enough targets, but it's more about, have they provided enough information for us to understand those targets properly. Just an example of how it looks. This is an example from the EU assessment. It has provisions and sub-provisions from each part of the annex, and then 4 columns with which record whether the party has included that information or not. A set of elements that a checklist that can be gone through to see whether those whether either of those are there or all of them are there, in which case, and then another column which just contains a statement of what information has actually been provided in the NDC. So it's fairly simple and straightforward. Just quickly looking at Mexico's initial NDC, which is the subject of transparency check that we've completed, that I think Jorge is going to speak about a little bit more after this. Just to bear in mind that Mexico's NDC was communicated before the Paris Agreement was finalized, and also before the guidance that we are currently using was finalized. And so the assessment that we're doing in relation to this is really guidance on what could be included in the NDC that wasn't, for which guidance wasn't available at the time. And so it'll be very interesting to see how much of this comes out in the updated NDC. Some of the things that we picked up, that the reference point, that there isn't nearly as much information on the BAU projections as there could be, that the Mexican NDC target is defined in relation to those. But there's very little information, and there are only values for several years for the projection. The time frame, it's implied that it's a 10-year time frame, but it's not clearly stated as required by the guidance. There isn't enough information on how the land sector is covered. There is a lot of scope to enhance information on how the planning process worked, what the institutional arrangements were, and what the implementation actions will be. There is very little information on the accounting approach, in other words, on how Mexico will account for the implementation and achievement of its NDC, which IPCC guidelines were used. And again, I'll come back to this about the BAU trajectory. Then the last 2 items, there is very little information about fairness and ambition. In other words, Mexico's NDC claims that it is both fair and ambitious, but it does not provide a lot of detailed grounds to underpin this assertion. And it would be very useful to have more of that information in the NDC. The same thing applies to how it contributes to the global temperature goals in the Paris Agreement. There's very little that links the particular NDC level to the global temperature goal, and why Mexico feels that that is an appropriate target level given the global temperature goals and its national circumstances, etc. This is a slide that has some more detail on those particular issues. This is from section 5 of the assessment. This is on information on assumptions and methodological approaches.
this is particularly focused on the baseline, that there is no reference in the Mexican NDC to how that baseline was calculated or what its underlying assumptions were, and under what circumstances it may be recalculated. And from that point of view, it's very difficult to know whether, for instance, it would change significantly with a change in GDP, or, what influence new technology would have on it, etc. So there's a lot of scope to provide a lot more detailed information on how that BAU line was calculated. There is also a detail on black carbon, and particularly how black carbon will be estimated as part of the tracking progress process when looking at the implementation and the achievement of the NDC. It's an interesting thing to have done, to include black carbon as part of the NDC. It's not, I think Mexico is probably the only country that has done this and also included it quantitatively in their main target. But it's very unclear exactly how the quantities of black carbon that are emitted each year will be assessed, either as a national inventory or separately, and there aren't any IPCC guidelines on this. So if this is going to be a continued part of the target, then it would make sense to include a lot more methodological information about exactly how that target is going to be estimated and accounted for in relation to the overall target. This is particularly an issue when it comes to things like market transactions, like how would those be, reflected in corresponding adjustments if Mexico is involved in any Article 6 activities. This is a part of the assessment that is probably the most difficult because of quite a lot of the content of this is quite normative, and this is whether Mexico's NDC has provided grounds for its claims that it's fair and ambitious. What we've tried to do in this section is not to try to understand or to assess whether the NDC itself is fair and ambitious, but whether the country itself has provided significant enough grounds to claim that it's fair and ambitious. And our assessment is that they have included reasons for this, but the reasons are not sufficient to actually justify the fact that it's fair and ambitious. The way that we've done this is that we've listed a number of things that we feel countries should include to provide grounds for this. And there are perhaps other ways in which countries can do this. But some of the ways in which countries may demonstrate is including equity analysis by international experts. And these are the kinds that you've seen presented in the last 3 presentations on what a fair contribution would be to the 1.5 degree goal done, and that information comes from the Climate Action Tracker. There is other international literature which does the same kind of assessment, and so that's one way in which a country could do this. There are some countries that have done their own equity analyses. So we did, for instance, for our previous NDC, and there are references to much simpler equity indicators such as emissions per capita or indicators related to development, etc., etc. But ideally, one should have a combination of these, and these are largely absent from Mexico's original NDC, but updating it would benefit a great deal from a broader approach to this. Thanks very much. Muchas gracias, Andrew. Perdón, Mariana, iba yo, ¿verdad? Muchas gracias, Andrew. El análisis de transparencia que tú encabezaste de la contribución nacionalmente determinada para México es de una gran profundidad y valor técnico. Y permítanme nuevamente puntualizar el por qué.
la descarbonización, la transición energética justa, la reducción de emisiones pasan de ser solamente términos en una discusión enfocada exclusivamente en materia de cambio climático o en el marco de una negociación específica internacional, a ser cada vez más los instrumentos que van a estar orientando las decisiones económicas, sociales y políticas en el transcurso de los siguientes años. Si no fuera así, no hubiéramos tenido en el transcurso de este año los anuncios recientes de los dos principales socios comerciales de México, Canadá y Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, quienes ya anunciaron, bueno, en Estados Unidos la próxima administración de Joe Biden, pero Trudeau en Canadá también lo acaba de anunciar, quienes acaban de comunicarnos su intención de que las economías de ambos países tendrán que ser neutrales en carbono al 2050. Se suma al anuncio de China, el otro de los principales socios comerciales a donde la economía mexicana está apuntando, que no es para el 2050, pero para el 2060. Aún así, para la envergadura de las emisiones y la escala económica de China es de gran ambición. Incluido Unión Europea, con quien también tenemos un tratado de libre comercio y un acuerdo global de cooperación mucho más amplia y de gran valor para la economía y para la política de este país. Y lo mismo Japón, Corea del Sur y otras economías quienes están apuntando hacia esa dirección. Entonces, estos instrumentos de planeación climática van a dejar de ser solamente, o están dejando de ser solamente orientaciones en abstracto para ser cada vez más los instrumentos de planeación de componentes económicos, sociales, de desarrollo que guíen las decisiones en nuestros propios países. Y en ese marco, estas evaluaciones de las contribuciones determinadas nacionalmente, que son los instrumentos de cada país para comunicar el nivel de ambición y los cómo para esa reducción de emisiones, esos instrumentos se van a hacer cada vez más importantes para poder ir monitoreando, como nos recordaba Andrew, cada uno de los distintos componentes que forman parte de esta contribución nacionalmente determinada. Con absoluta objetividad se hizo esta evaluación. Yo solamente rescataría 7 recomendaciones específicas para México en estos criterios de revisión de transparencia del NDC. Y previo a estos 7 criterios, invitar nuevamente, si nos escucha alguien del gobierno federal, que estamos atentos y atentas a que se publique formalmente la NDC para poder hacer una revisión actualizada. Como nos recordaba Andrew, esta evaluación se hizo con la NDC existente, que es decir, la que fue formalmente emitida en el 2016 y elaborada en el 2015. Así es que todavía tiene un cuarto para la mejora, como se diría en inglés, ¿no? A room for improvement. Las 7 recomendaciones para la NDC en México. El punto de referencia. Es importante proporcionar la fuente, la hipótesis y el enfoque metodológico de las proyecciones que vayan a ser incluidas. En el marco del tiempo, la segunda recomendación, indicar el plazo, incluido el periodo de aplicación y definir el año previsto para las revisiones y las actualizaciones según proceda. En materia de enfoque y cobertura, indicar detalladamente la naturaleza y la extensión de la cobertura de AFOLU, ¿no? Del uso de la tierra, como nos mencionaba hace rato Andrew. En marco del proceso de planeación, mejorar la información sobre el proceso de planificación y los arreglos institucionales, así como los planes y/o medidas de implementación. Entiendo que vamos a ver una mejora en la nueva NDC por el proceso que se llevó a cabo de consulta pública y de una elaboración participativa de los elementos, por lo menos de género y de derechos humanos dentro de la NDC, que se hizo con el apoyo de la cooperación técnica alemana. Estamos a la expectativa de estos elementos de la publicación para que podamos actualizar la revisión. En materia de supuestos y enfoques metodológicos, será conveniente proporcionar información muy detallada para contar con un enfoque de contabilización, incluida la definición de AFOLU y de las categorías específicas para las que se utilizaron las directrices del IPCC. Identificar el cálculo de la trayectoria de las NDC, las suposiciones aplicadas y la metodología utilizada. Y este componente es
particularmente importante para una revisión de mucho detalle sobre cómo nosotros estamos contabilizando y cuáles son los supuestos y las fuentes de datos en la metodología utilizada para la elaboración de las contribuciones nacionalmente determinadas y otros instrumentos asociados como el inventario de emisiones y compuestos de gases de efecto invernadero. Y por supuesto, como Andrew nos recordaba también, en materia de supuestos y enfoque metodológico, la estimación de carbono negro detallada con los supuestos metodológicos será esencial para poder tener claridad de cómo se calcula y cómo va a ser el vínculo entre ambas metas. En México, de manera no condicionada, se espera reducir 51% de carbono negro y de forma condicionada 70%, acompañando las metas existentes del 22% no condicionado de gases de efecto invernadero y 36% condicionado a 3 elementos de los cuales ya hemos avanzado, que es la existencia de un mercado de carbono, ya lo tenemos, ya está obligatorio en la ley, ya estamos en el proyecto piloto como país, financiamiento climático, que también ya tenemos, y transferencia tecnológica, que también ya tenemos. Entonces ya están los 3 elementos para el escenario condicionado. En materia de ambición e imparcialidad, proporcionar fundamentos para la revisión, la reivindicación de la fairness, de la imparcialidad, de la justicia y las ambiciones de la contribución nacionalmente determinada, incluyendo una evaluación de la progresividad, que también, por cierto, la progresividad es un principio no solamente del Acuerdo de París, sino es uno de los elementos que tiene que contener la política climática de acuerdo al marco legal en México. Y finalmente, como mencionaba Andrew, la contribución de las metas del Acuerdo de París de largo plazo, temperatura global. Eso es un elemento esencial porque así nosotros podemos identificar con absoluta objetividad cuál es la referencia que el propio gobierno encargado de elaborar la contribución nacionalmente determinada identifica del vínculo directo con el cumplimiento de las metas de largo plazo, que ya las hemos mencionado aquí, y ya una evaluación cualitativa con distintos enfoques y criterios, pues la podemos observar en los instrumentos independientes, el reporte de la brecha de emisiones de UNEP, nuestro reporte sobre la transparencia climática o el Climate Action Tracker, también, que son instrumentos bastante valiosos. Termino comentando lo siguiente, estimadas y estimados colegas. Estamos, como mencionábamos al inicio y lo hemos observado en el transcurso de esta sesión del día de hoy, perdón, antes de arrancar con el mensaje final, Mariana me encargó que hiciera una referencia a una pregunta específica sobre las directrices de Bali en el proceso de la elaboración de los indicadores. Sí está vinculado a las directrices de Bali en el sentido de que retoma uno de los 3 principios expuestos en las directrices de Bali, que es el acceso a la información para la gobernabilidad ambiental, y este reporte, el reporte de la transparencia climática y la guía de elaboración de los criterios del NDC se enmarcan en este esfuerzo independiente de sociedad civil que con mucha seriedad técnica, con una metodología bastante robusta y comparable en el transcurso de las economías del G20, pueda abonar a este acceso a la información. En ese sentido, está completamente orientado a cumplir uno de los 3 principios de las directrices de Bali aprobadas o retomadas del Acuerdo de Río. Y quisiera terminar con lo siguiente. El avance de G20 en acción climática y energía renovable es evidentemente una oportunidad que ahorita tenemos para enfatizar o para consolidar una recuperación económica verde post-COVID. Como nos mencionaba Mariana, pero como también pudimos observar en la presentación de nuestros colegas Enrique y William, hay retos importantes en esta materia. Si bien en el G20 hemos avanzado en la descarbonización y hemos reducido la intensidad de carbono en las matrices energéticas en las principales economías del mundo, y eso ha impactado directamente en la reducción de emisiones,
Hemos visto también que hemos avanzado en una mayor penetración de energías renovables, pronosticada en un 28% para este año, que es muy valioso porque la mayor parte de las infraestructuras de proyectos decrecieron en cuanto a inversiones, pero la de las renovables se incrementó. Entonces, esto es un elemento bastante valioso. Pero estos avances se ponen en riesgo si los países, como hemos observado, mantienen una inversión en materia de fuente fósil. Las industrias altamente emisoras de gases de efecto invernadero han sido y continúan siendo apoyadas por las economías del G20. 10 países, por ejemplo, de este grupo apoyan la industria del carbón y del gas. 9 países apoyan con los planes de recuperación y con las inversiones en este momento al sector petróleo, incluyendo México en ambas, y 14 de ellos, a excepción del Reino Unido, han definido planes de rescate a la industria de la aviación sin ninguna condición ambiental. Es decir, vamos avanzando, pero está el riesgo latente de poder retroceder con estos esfuerzos pre-COVID y durante el COVID que tenemos para poder reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y poder replantear en ese sentido nuestros esfuerzos, nuestros modelos económicos, nuestras decisiones económicas de cómo estamos ejecutando los dineros públicos, hacia dónde se están destinando estos recursos y que ello nos lleve hacia escenarios y hacia herramientas muy claras de descarbonización de nuestras economías. El reporte de la transparencia climática en ese sentido, a través de 100 indicadores, nos indica el desempeño de esta descarbonización, del avance en materia de adaptación, que también está muy vinculado a la exposición de riesgo que ya nos mencionaba hace rato Mariana y nuestros colegas, pero también está vinculado al financiamiento y hacia dónde estamos orientando los recursos públicos. Son estos 3 elementos los que ustedes podrán encontrar en el reporte de la transparencia a través de 100 indicadores y esperemos que les sean de toda la utilidad para una discusión más informada en nuestras economías, pero también una discusión pública, transparente, verificable, que nos permita generar una rendición de cuentas y que nos permita discutir públicamente estos elementos que, como mencionábamos hace rato, dejan de ser solamente de una cápsula ambiental climática para cada vez más trasladarse a la esfera de cuáles son las nuevas directrices en materia global del desarrollo social y del crecimiento económico. En ese sentido, yo me despido aquí. Agradeciendo, por supuesto, su atención, con una muy especial agradecimiento a nuestros colegas Enrique, William y Andrew por tomarse el tiempo y acompañarnos en esta presentación, a todas y todos ustedes por hacer un espacio en su agenda y acompañarnos esta mañana. Mariana, por supuesto, muchísimas gracias por un increíble trabajo que hizo no solamente para la elaboración de esta presentación, sino también Mariana es quien coordina en ICM la elaboración de este reporte y como ustedes pueden observar es de primerísima calidad. Muchas gracias, Mariana. Y Lilian Sánchez, nuestra colega que también está por acá, que nos ha ayudado en la logística de este evento, aunque Lilian es expertaza en materia de mercados de carbono, y aquí está apoyándonos en estos temas logísticos. Muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Nada más reiterar que desde ICM estamos en toda la disposición a entablar diálogo con sociedad civil, tomadores de decisiones, académicos, y compartir insumos y puntos de vista para la necesaria discusión sobre la transición energética justa y los pasos necesarios para incrementar la ambición climática en México y también a nivel global. Muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañaron al día de hoy. Sus contribuciones fueron valiosísimas, fueron sumamente generosos en regalarnos tanto tiempo y compartir su conocimiento y puntos de vista. Y por supuesto también muchísimas gracias a mi colega Lilian. Y que todos tengan muy buen día.